Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Nekiweki On Air. Hoy es un día muy especial, el contenido de este podcast lo habéis decidido vosotros. Os pregunté por stories porque se me ocurrió si os parecía una buena idea que hiciésemos una especie de episodios apartados en los que desterrásemos mitos, porque me he dado cuenta, haciendo un poco de introspección sobre cuál es mi propósito dentro de este trabajo con las redes sociales, de que realmente en cierta medida es dar información clara y que dejemos atrás un montón de mitos y un montón de ideas que están completamente ancladas en el pasado. No es que estén mal, pero sí es cierto que están desactualizadas. Así que vamos sin más con el episodio de hoy, que se titula 10 mitos sobre la alimentación. El primero, si me diesen 1 euro por cada vez que una persona me ha dicho yo como 5 o 6 veces porque gasto más calorías, hoy día no estaría haciendo este podcast porque probablemente sería rica. Así que os voy a contar por qué esto no es cierto. Quienes defienden esta teoría hacen alusión a que cuantas más digestiones, más calorías gastamos, porque hay una parte supuesta de las kilocalorías que se consume gracias al proceso digestivo. Vale, esto se llama efecto térmico de los alimentos. ¿Es cierto que existe? Sí. ¿Hay un gasto energético por el consumo de alimentos? También. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos dos claves que destierran completamente este valor añadido al gasto calórico. El primero es que, aun siendo real que hay un gasto energético derivado del consumo de alimentos, metabolización, absorción, deglución, excreción y todo lo que conlleva el proceso digestivo, es cierto que esto está relacionado con el cómputo total de kilocalorías, no con cuántas veces ingieres alimento. El segundo punto por el que no deberíamos tener demasiado en consideración este valor es que en realidad en cómputo general sobre el gasto total diario no excede a un 10%, así que hay otras variables como todas estas que vais a ver por aquí que influyen infinitamente más en el gasto total. Vaya, que estamos poniendo el foco en algo que realmente no tiene prácticamente relevancia. Es verdad, y me gustaría deciros como dato, que hay bastantes diferencias en relación a una dieta hiperproteica, por ejemplo, o a una dieta alta en grasas. ¿Por qué? Porque la acción térmica de los alimentos sí que depende un poco de los macronutrientes. Es decir, para conseguir digerir proteínas, por ejemplo, aproximadamente el efecto térmico de los alimentos es de un 25%, en el caso de los carbohidratos de un 10% y en el caso de las grasas un 2%. Con lo cual, a priori, una dieta hiperproteica tendría un gasto bastante mayor en relación a la acción térmica de los alimentos que una dieta alta en grasas. Pero es que esto es un poco lo de siempre, las gallinas que entran por las que salen, porque una dieta alta en grasas tendrá un efecto térmico de los alimentos muy bajito, de un 2%, pero no olvidemos que es el macronutriente en el que más energía hay por gramo de peso. Hay 9 kilocalorías por cada gramo, a diferencia de proteínas e hidratos de carbono que serían 4, con lo cual es que termina compensándose. Mito número 2. Los carbohidratos engordan más por la noche. ¿Cuántas veces habéis oído la frase de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena cual mendigo? Yo no podría ni contarlas. Pues bien, esto hace alusión a que, en teoría, deberíamos consumir alimentos previos a la actividad diaria. Es decir, come mucho en el desayuno porque, claro, tienes todo el día por delante. Después de comer también vas a hacer cosas y vas a necesitar más energía. Y al final de la noche, como vas a dormir, no lo necesitas. Pues esto no es cierto. Realmente la teoría evolutiva nos habla de que, en realidad, lo que habría que hacer sería consumir energía post-ejercicio. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos, que nuestro cuerpo está preparado para consumir los sustratos energéticos que tiene disponibles. ¿Por qué? Porque tenemos almacenes. Tenemos un almacén en el hígado, otro en el músculo que almacena glucógeno. Tenemos el cerebro que crea y almacena a partir de las grasas cuerpos cetogénicos. Entonces, eso ya nos da pistas, además de que tan solo tenemos una hormona que se encarga de acumular lo que consumimos a través de la dieta dentro de nuestro organismo, que es la insulina, de que nuestro cuerpo realmente es una bomba de gastar o consumir energía que tenemos dentro y no de almacenarla. Deberíamos hacer la ingesta post ejercicio, primero porque tenemos suficiente materia prima dentro
Y segundo, porque lo ideal es devolver a tu cuerpo la materia prima y todos los sustratos que necesita para ese daño que ha creado con la actividad física, con el movimiento, con que hayas tenido que estar muy concentrado en una tarea. Todos esos nutrientes que has gastado, lo ideal es reponerlos después. ¿Esto quiere decir que la cena debería ser súper copiosa porque es el último momento del día? Tampoco. Pero bueno, había que empezar esto por alguna parte. Te he puesto todo este contexto para que sepas que tu fisiología es súper inteligente y que va a saber perfectamente qué hacer cuando tú consumas un alimento. ¿De qué va a depender? De la cantidad de ese alimento que haya de base dentro de tu organismo y de tu gasto energético total diario. Es decir, que si tú consumes suficiente energía y además te mueves con regularidad, no tienes por qué almacenar esos carbohidratos nocturnos. Si tú tienes que consumir, me pongo un ejemplo, 1800 kilocalorías y durante el día has consumido eso y además te has movido para no favorecer la resistencia a la insulina, pues realmente lo que va a hacer tu organismo con esas 1800 kilocalorías es llevarlas hacia donde tu cuerpo las necesite. Sin embargo, si haces un superávit y además no hay movimiento, probablemente sí que esos carbohidratos de la cena se reserven porque seguramente tus depósitos de glucógeno hepático y muscular estén llenos. Entonces, la única estrategia que tiene tu cuerpo para conseguir almacenarlos es acumularlos en forma de grasa. Es cierto que por necesidades de algunos micronutrientes en ciertos momentos del día sería más aconsejable quizá en algunos casos no consumir esos carbohidratos por la noche y consumir, por ejemplo, una fuente alta de proteínas para conseguir triptófano, para crear de esa forma melatonina, inducir al sueño y otro tipo de cosas, pero eso son cuestiones que tendríamos que hablar hablando de cronobiología de los alimentos. Así que creo que lo dejaré para otro podcast. Mito número 3. Comer menos te hará sentir más ansiedad por la comida. Nuestro cerebro tiene un sistema por el cual identifica lo que está pasando dentro de nuestro organismo, envía señales para cambiar respuestas o conductas. ¿Por qué? Porque el objetivo primario de nuestro cuerpo es que estemos en homeostasis. Un concepto que te lo voy a resumir como que quiere que siempre estés en valores equilibrados. Si tienes que tener 36,5 de temperatura corporal y excedes a esa temperatura, va a favorecer la sudoración. Que tienes una temperatura demasiado baja, va a hacer que tus músculos se muevan y te va a hacer tiritar para aumentar la temperatura corporal. Ese sería un poco el funcionamiento interno de nuestro organismo. Quiero que entiendas que también el hambre y la saciedad están regulados por el cerebro y ciertas hormonas. Te lo explico. Voy a intentar explicarte lo más fácil posible este proceso. Te voy a hablar de 3 hormonas. Primero grelina y leptina, que son las protagonistas, y después una que va a entrar más tarde en acción, que es la insulina. La grelina te va a inducir a la búsqueda de alimento, va a hacer que muevas el culo porque se supone que no tienes los nutrientes necesarios. Va a estimular tu apetito. Por el contrario, la leptina va a mandar a tu organismo el mensaje de que está completamente saciado, que hay suficiente energía y que no pasa absolutamente nada que dejes de comer. ¿Cuál es el problema? Si nuestro organismo tiene un mecanismo perfecto que hace que esto funcione de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Pues la respuesta está en lo siguiente. Cuando tú haces un exceso de ingestas, Cuando tú haces un exceso de ingestas, tu tejido adiposo manda la señal a tu hipotálamo de que debe segregar leptina porque estás suficientemente saciado. Y esto en una ingesta bien, en 2 también, en 3 puede, 4, 5, 6, cuando se va repitiendo genera una resistencia a la leptina. Es decir, que para que tu tejido adiposo no esté constantemente enviando esa señal al cerebro, lo que hace es silenciar esa señal. Tú dirás, pues perfecto, si segrego leptina, más saciedad, a más ingestas, más leptina, más saciedad. Eso es así en la teoría hasta que te pasas de ingestas y entonces se modifica el patrón de tu tejido adiposo. Esto también conlleva resistencia a la insulina. Piensa que esa hormona está constantemente cogiendo la energía e intentando sacarla de la sangre, ¿vale? Cuantas más ingestas y más modificado el patrón de tu tejido adiposo, más secreción de insulina hay y de nuevo entramos en esa inhibición de la respuesta y en resistencia a la insulina. Todo eso va a hacer que constantemente tus picos de glucemia en sangre estén
fluctuando y tu cuerpo, en respuesta a señal de «Oh, Dios mío, nos ha bajado muchísimo el azúcar» por esa homeostasis de la que hablábamos al principio, te pida constantemente que comas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues entre otros y primariamente un desorden metabólico, pero una vez que tu metabolismo se ha disregulado y tu sistema endocrino no funciona bien, al final suele derivar en otro tipo de desórdenes, como pueden ser muy relacionados los hormonales. Cuarto mito: si te vas con el estómago lleno a la cama recién cenado, vas a descansar mejor. Lo voy a resumir muy rápido. Es verdad que hablaremos de cronobiología de la alimentación y que es cierto, como ya os he dicho, que hay ciertos aminoácidos, como puede ser el triptófano, que es precursor de melatonina, que es lo que nos induce al sueño, que puede ser productivo para que tú tengas un mejor descanso. Pero piensa que esta ingesta no tiene que ser inmediata al sueño. De hecho, ese micronutriente debe metabolizarse, debe absorberse, ¿vale? Con lo cual, al revés. Si tú consumes triptófano, tiene que haber alimentos ricos en triptófano, tiene que haber un tiempo prudencial para que se dé todo ese proceso. Por otra parte, el proceso digestivo va a inhibir la producción de melatonina, porque mientras que tu cuerpo está intentando hacer la deglución de los alimentos, la absorción de nutrientes, etc., no va a poder segregar esas hormonas porque está en otro proceso. Además, decirte que el proceso digestivo termina a las 11 de la noche y los procesos de reparación empiezan inmediatamente después, con lo cual tendríamos que intentar cenar pronto para que se dé una buena absorción de nutrientes, para que nuestro cuerpo tenga disponible el triptófano y además para que el proceso digestivo haya terminado cuando van a empezar los procesos de reparación y de esa forma tengas suficiente materia prima, suficiente pico de secreción de melatonina y solo así tendrás un descanso mucho más reparador. Quinto, bajar o subir de peso depende única y exclusivamente del balance calórico. Pues precisamente mi trabajo se basa casi en su totalidad en desterrar esto, es por lo que yo empecé en esto. Realmente la historia no es tan sencilla como nos la pintan, si no, no habría ni desórdenes metabólicos, ni patología, ni sobre todo obesidad. El balance calórico sí que es cierto que es una medida tangible, es una medida que nos ayuda a tener una herramienta por la cual empezar, pero después hay un montón de variables que entran en juego en relación a que tú aumentes o des una pérdida de peso. Como hemos hablado antes, hay mecanismos de la fisiología que pueden estar disregulados, como pueda ser las secreciones hormonales, el funcionamiento del sistema endocrino, el funcionamiento del sistema hormonal, y todo esto son variables que junto con el estrés, por ejemplo, pueden hacer que tu cuerpo no funcione como debiera. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero te lo repito. Nuestro sistema inmune puede aumentar las demandas energéticas incluso en un 50%. Es decir, que tener estrés literalmente demanda más energía y si no la consumes, eso va a propiciar cualquier desorden metabólico. Por no hablar de que tengas una pequeña resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que esté modificado el patrón de conducta de tu tejido adiposo, que por esa duda de energía general y esa activación del sistema inmune tengas también el sistema renina, angiotensina, aldosterona y eso esté haciendo que acumules agua. En definitiva, que vas jodido si piensas que simplemente calculando las gallinas que entran y las que sales se va a dar una pérdida de peso, porque puede que sí, pero también puede que no. Para esta situación, lo primero que quiero que sepas es que hay solución, que es algo completamente natural y que no es simplemente ni que no te esfuerces lo suficiente, ni que no estés siguiendo suficientemente la pauta nutricional, ni nada que se le parezca. Es que puede que haya variables que estén haciendo que no haya una pérdida de peso. Te animo a consultar a un profesional. Sexto mito: el gluten solo afecta negativamente a los celíacos. Esto no es así, sí que es cierto que ya tenemos parte de la información y es que sabemos que hay celiaquía como enfermedad autoinmune, intolerancia, sensibilidad, eso lo sabemos todos. Lo que no sabemos es por qué, en respuesta a qué y qué es lo que sucede. El gluten, entre otros, tiene una proteína que se llama gliadina. Esa proteína afecta a la permeabilidad intestinal. ¿Y qué coño es esto? La permeabilidad intestinal es un mecanismo que tiene nuestro organismo por el cual permite pasar la barrera intestinal a unas proteínas u otras. Es decir, se hace como una selección, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros consumimos gliadina, se compromete esa permeabilidad intestinal, se abren las uniones estrechas de nuestro intestino, con lo cual
hay proteínas que pasan a la luz intestinal que no debieran, son proteínas demasiado grandes, proteínas proinflamatorias, con lo cual nuestro organismo asocia eso a un patógeno, hace una activación de nuestro sistema inmune y genera un ambiente proinflamatorio. Así que sí, efectivamente, los productos con gluten que contienen gliadina afectan a nuestro aparato digestivo, tanto si somatizamos, es decir, si tenemos síntomas, como si no. Mito número 7. Hay que comer más de 5 piezas de fruta al día porque es súper saludable. Sí, lo sé, nos han bombardeado diariamente y durante no sé cuántos millones de años, tanto médicos como televisiones, periódicos, con que hay que consumir más de 5 piezas de fruta al día. ¿Cuál es el problema de esto? El ambiente en el que vivimos. Estamos en un ambiente sedentario, con baja actividad física, pero sobre todo con muy poco movimiento. ¿Qué es lo que pasa con el exceso de consumo de fruta? Ya te he hablado de la resistencia a la insulina, del exceso de azúcar como fuente de energía. Pues lo siento, pero la fruta tiene fructosa y glucosa. Ambos son azúcares. La glucosa la podemos utilizar como materia prima para la actividad física, pero la fructosa no. Directamente va a llenar tus reservorios y se va a convertir en grasa. Y además piensa que incluso esa glucosa que podríamos utilizar como fuente de energía, si los depósitos ya están llenos o el patrón de tu tejido adiposo está modificado, puede que también se acumule en forma de grasa, dando lugar en la mayoría de los casos de personas de edad avanzada con poco movimiento y exceso de consumo de fruta a hígado graso. Lo veo cada día en consulta. Así que sí, come fruta porque es rica en micronutrientes, agua y muchísimas cosas, pero de forma moderada y en relación al nivel de actividad física que tienes, siempre calculando con si estás en déficit calórico, balance neutro o superávit. Mito número 8. La mantequilla es caca de la vaca. Durante muchísimos años las grasas han sido las grandes perseguidas. Se decía que el exceso de consumo de grasa iba a favorecer tu índice de aterogenicidad, te iba a hacer tener enfermedad cardiovascular y seguramente si comieses mantequilla te iba a dar un infarto. Pues bien, esto no es así. Ya tenemos muchísima evidencia científica que nos hace sospechar que sí que es cierto que las grasas trans y el exceso de grasas saturadas en un contexto de sedentarismo y exceso de energía dentro de la dieta puede derivar en riesgo cardiovascular, pero que el principal protagonista es el exceso de consumo de azúcares. Dicho lo cual, volvemos a las grasas. La mantequilla básicamente es una grasa saturada de origen animal que es muy alta en omega 3, 6 y ácido aracridónico. ¿Esto qué quiere decir? Que es no solo beneficiosa para tu organismo, sino directamente básica. Además, a nivel de uso en la cocina, por ejemplo, el aceite de oliva es un aceite térmicamente mucho menos estable. ¿Esto por qué es? Está relacionado precisamente con la saturación de la grasa. Tanto el aceite de coco como la mantequilla son grasas saturadas, con lo cual cuanto más saturada esté una grasa, más difícil es que se modifique cuando la sometemos al calor, ¿vale? Con lo cual, la definición de esto es que para cocinar sería infinitamente más adecuado el aceite de coco o la mantequilla que el aceite de oliva, que sería súper indicado para consumir en crudo porque no se oxida y no pierde sus propiedades. Con lo cual, a partir de ahora, en lugar de pensar, oh Dios mío, estoy utilizando mantequilla para cocinar, tienes que pensar que estás haciendo lo mejor para que esa grasa sometida al calor no se oxide. ¿Que tiene mucha densidad calórica? Sí. ¿Que para eso tienes aplicaciones con las que puedes calcular el balance energético de tus calorías totales diarias? También. Mito número 9. El ayuno es la panacea y es lo mejor para todo el mundo. Ya os hablé sobre las vergüenzas del ayuno en el episodio número 9, que te dejo en comentarios por si quieres echarle un vistazo. Pero el ayuno, a pesar de tener infinitos beneficios descritos por la evidencia científica y que yo defiendo, también tiene algunas cosas que hacen que efectivamente deba ser prescrito por parte de un profesional y deba atender a tus peculiaridades y tu contexto. Las situaciones de ayuno al final son situaciones de estrés fisiológico, con lo cual, si eres una persona que está constantemente con estrés psicosocial, haciendo un exceso de ejercicio y con su supervivencia, por ejemplo, no garantizada porque tienes problemas económicos, quizá
someter a tu cuerpo a un estado de ayuno no sea lo mejor, porque será tomado como un estresor fisiológico más. Como siempre, la clave está en la justa medida de todo. Tendríamos que utilizar el ayuno como una fuente de estrés agudo, es decir, hacerlo de forma circunstancial. De repente, una vez a la semana, saltarte el desayuno. A la semana siguiente, hacerlo en la cena. La tercera semana, hacer un ayuno de 16 horas, pero no tenerlo como conducta completamente implícita en tu día a día. El ayuno reduce la expresión de mTOR, con lo cual realmente no hay una pérdida de masa muscular, eso también es un mito, no es real, si tú entrenas en situación de ayuno, pero se hace un poco más complicado el aumento de la masa muscular. Con lo cual, si es tu objetivo, pues quizá el ayuno no sea lo más indicado para ti. Vas a perder electrolíticos, con lo cual, si por ejemplo eres una persona que por solicitación del sistema inmune tienes el sistema renina, angiotensina, aldosterona activo, precisamente una pérdida de electrolitos no va a favorecer que salgas de esa situación, porque si tu problema está con la bomba de sodio y potasio y el ayuno va a favorecer que tú tengas una pérdida mayor de electrolitos, me parece que una situación puede potenciar la otra. Por último y no menos importante, yo siempre relaciono las conductas de ayuno con las conductas anorexigénicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si has tenido ciertos problemas con tu conducta alimentaria, quizá lo mejor no sea meterte en una situación de ayuno, porque primariamente lo que sientes con el ayuno es un exceso de energía, potencia la concentración. Entonces, cuando empieces a ver los beneficios del ayuno, esto puede que potencie que tú decidas mantenerte en esa situación de ayuno y que finalmente entres en un trastorno de la conducta alimenticia. El consumo excesivo de huevos perjudica seriamente la salud. Gracias a Dios ya hay bastante literatura escrita en relación a esto. Los huevos no solo perjudican tu salud, sino que probablemente sean el mejor alimento que puedes consumir dentro de tu dieta. La ovoalbúmina, es decir, la proteína que contiene el huevo, es la de mayor calidad biológica que existe, con lo cual junto con la proteína del suero de la leche, no hay nada a nivel proteico mejor que puedas consumir. Por otra parte, la yema, además de más proteínas, contiene muchísimo colesterol. Y el colesterol no es malo, realmente es una proteína de reparación que literalmente es vital para ti. Ya hablaremos algún día de forma más extendida del mito del colesterol. Ahora simplemente quédate con que puedes comer huevos a diario, con que su proteína es la de mayor calidad biológica que existe en la alimentación y que el colesterol que contiene su yema es vital para nuestros tejidos y células. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado este formato. Si os ha gustado más que los formatos normales, me gustaría que me lo pusieseis en comentarios, y si os gustaría otro tipo de temáticas, cualquier pregunta relacionada con estos 10 mitos o aclaración, estaré encantada de hacerla. Como siempre, gracias por verme y escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!